Hola, la palabra que te traigo en el día de hoy es basada en una historia muy similar a la que vimos en nuestra última cápsula. La puedes encontrar en Mateo capítulo 15, versículo 29 en adelante. Y dice así: Salió Jesús de allí y llegó a orillas del mar de Galilea. Luego subió a la montaña y se sentó. Se le acercaron grandes multitudes que llevaban cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos más, y los pusieron a sus pies y él los sanó. La gente se asombraba al ver a los mudos hablar, a los lisiados recobrar la salud, a los cojos andar y a los ciegos ver, y alababan al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión de esta gente porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. No quiero despedirlos sin comer, no sea que se desmayen por el camino. Los discípulos objetaron: ¿Dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado suficiente pan para dar de comer a toda esta multitud? ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. 7, y unos pocos pescaditos. Luego mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomando los 7 panes y los pescados, dio gracias, los partió y se los fue dando a los discípulos. Estos, a su vez, los distribuyeron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Después, los discípulos recogieron 7 cestas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron eran unos 4,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Después de despedir a la gente, subió Jesús a la barca y se fue a la región de Magadán. Bueno, como te podrás ver, los discípulos nuevamente se estaban enfrentando a un problema, a una situación muy similar a la que habían afrontado unos días atrás, cuando también estaban ante una multitud que era mayor. Eran 5,000 hombres, sin contar a mujeres y niños, que también tuvieron que alimentarlos a todos ellos. Cuando uno ve esta historia, uno se pregunta por qué Dios insistía en meter a sus discípulos en situaciones que parecían ser más grandes que su capacidad para responder. En este caso, su capacidad económica o su capacidad para obtener provisiones. Yo quiero que veamos que lo primero que los discípulos están experimentando es que Jesús está sanando a las personas. Nos dice la palabra que le trajeron a él cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos más, y que Jesús los sanó a todos. Lo curioso es que después de ellos ver cómo Jesús sana enfermedades que no tienen cura, dudan cuando el Señor los pone a resolver situaciones que se resuelven de una manera económica o con algo material. Y de pronto tú te puedes ver un poco identificado con esta historia. Has visto cómo el Señor ha sanado de enfermedades, cómo el Señor ha resuelto situaciones que naturalmente no tienen solución. Pero de pronto el Señor te está enfrentando a ti a situaciones que requieren capacidad material de respuesta. De pronto puede ser el resolver una situación económica muy difícil. Y tú puedes decir: ¿por qué Dios me está permitiendo vivir esta situación? Bueno, lo primero que Dios te quiere decir en el día de hoy es que no llames a esas situaciones problemas. Más bien, llámalos retos, porque justamente tienen el propósito de retar tu fe. El Señor nos pone en estas situaciones porque Él nos está invitando a que nuestra fe crezca. Si nosotros no pasáramos por este tipo de retos, pues nuestra fe no crecería. Y si nuestra fe no crece, entonces lógicamente nosotros no vamos a avanzar como personas. Tú nunca vas a intentar llegar a un lugar donde no crees que podrías llegar. Y es por eso que el Señor nos mete en situaciones donde nosotros entendemos que por medio de nuestra fe, nuestra capacidad aumenta. De esa manera vamos a intentar llegar a lugares donde Él nos quiere llevar. El Señor no quiere que tú te la pases estancado en tu vida. Dios no quiere que tú estés poniendo techos donde Él quiere que tú más bien tengas crecimiento. Y algunas veces, justamente por tener falta de fe, nosotros ponemos techo a situaciones y áreas de nuestra vida donde Dios nos quiere hacer crecer. Es por eso que Dios nos pone en este tipo de retos, donde nosotros tenemos que hacer uso de nuestra fe para entender que con nuestra fe, con el Señor de nuestro lado, no hay nada que Él nos llame a hacer que nosotros no podamos llegar a alcanzar. Dios es un Padre que nos ama. Es un Padre que se goza cuando nosotros, sus hijos, avanzamos. Pero no solamente eso. Tú y yo somos parte del reino de Dios. Eso quiere decir que cuando tú y yo avanzamos, el reino avanza. Pero cuando tú y yo nos estancamos, estamos estancando también el reino de Dios. El reino de Dios está compuesto por aquellos que decidimos vivir por fe y no por vista. Y es por esa razón que nosotros debemos estar creciendo en nuestra fe y avanzando. De esa manera el reino de Dios va a avanzar. De pronto tú estás pasando por una situación similar a esta, donde tienes que resolver un reto y tu capacidad de respuesta o tu provisión parecen ser mucho menores de lo que se requiere para poder superarlo. Pero entonces lo que Dios quiere que tú hagas uso es de tu fe.
sabiendo que el Señor puede tomar algo poco que tú rindes a Él y multiplicarlo para darte un gran milagro. Aquello en lo que te encuentras no es un problema, es un reto. Y Dios te está incomodando para que tu fe crezca. Porque recuerda, cuando tu fe crece, tú avanzas. Y cuando tú avanzas, el reino avanza. El Señor no quiere que nosotros nos estanquemos ni estanquemos su reino. Bueno, espero que esta palabra te hable en el día de hoy y más bien que nuestra fe esté creciendo. Que Dios te bendiga.